Amén. Dios te bendiga en esta hermosa noche. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes palabra de Dios. Me gustaría que me acompañaras a orar antes de empezar. Amén. Oremos. Señor y Padre, te doy gracias por este día, pidiéndote, Señor, que tú nos dirijas en esta hora, que seas tú, Padre, en medio de nosotros, que tú bendigas a cada persona aquí representada, a cada persona que se está conectando en esta hora, Padre. Pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú nos confrontes de ser necesario, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Abrimos y disponemos nuestro corazón y nuestra mente para escucharte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me gustaría compartir contigo una historia en esta noche que es muy interesante, que nos recuerda la importancia de la obediencia ante un Dios que es fiel a lo que ha prometido, que no cambia, que es fiel a sus promesas. Y es la historia de el rey Saúl y el profeta Samuel, que la encontramos en 1 de Samuel 15. Vamos a leerla. Dice: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Amén. Aquí vemos cómo Dios claramente le da una misión a Saúl. Le dice: mira, ve, ataca, destruye a los amalecitas sin ninguna ambigüedad. Le dice: mira, hombres, mujeres, niños, incluso los animales, todo lo que les pertenezca. Y incluso le da una pequeña explicación. Le dice: mira, porque cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, los amalecitas le salieron a su encuentro y le atacaron. Pero para entender un poquito mejor por qué Dios está tan airado contra ellos, vamos a leer en Deuteronomio 25 para tener una idea más clara. El 17 dice así: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalec. No lo olvides. Ok, aquí entendemos un poquito mejor por qué Dios está tan airado contra los amalecitas. Fíjense que aquí dice que cuando el pueblo estaba cansado y vulnerable, ellos le atacaron de una forma vil y cobarde por la espalda, atacando a los más rezagados, es decir, a los que venían con niños pequeños, a los ancianos, a los enfermos. Y dice que no tuvieron ningún temor de Dios para hacerlo. Tampoco lo hicieron por ningún motivo, es decir, lo hicieron sin ninguna razón aparente, porque el pueblo acababa de salir de Egipto, simplemente por avaricia y por violencia. Los amalecitas eran una nación bien violenta. Este hecho pasó aproximadamente 400 años atrás del rey Saúl, y Dios había contenido su ira, su juicio contra los amalecitas todo este tiempo, y había prometido ya en varias ocasiones que iba a destruir a los amalecitas cuando le diera a Israel la victoria sobre todos sus enemigos. Yo me pregunto, ¿Dios pudo castigar a los amalecitas directamente como hizo con Sodoma y Gomorra? Claro que sí, pero Dios trabaja diferente, de diferentes maneras, en situaciones diferentes, y aparentemente esta iba a ser una prueba para la obediencia del rey Saúl. Vamos a leer el versículo 7. Dice: Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agat, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Si estás tomando nota, el punto número 1 en esta noche es: la obediencia parcial es la desobediencia completa.
Dios fue muy claro con el rey Saúl y le dijo, ve y destruye. Pero Saúl decidió perdonarle la vida al rey y algunos animales tomaron lo mejor del botín. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente y el corazón de Saúl cuando decidió desobedecer a Dios? Bueno, algo que nos pasa también a ti y a mí. Empezamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y pasa que en el tiempo de Saúl, en la guerra, era muy común perdonarle la vida al rey, tomarlo como prisionero. Eso era como una especie de trofeo. Representaba la gloria del triunfo. Y en el caso de los animales, era normal que los soldados saquearan y tomaran lo mejor del botín. De hecho, era la forma en que se les pagaba. Pero esta no era una guerra normal. Esto era juicio de Dios, algo que Dios había prometido, que iba a castigarlos, que iba a destruirlos sobre esa nación. Así que Saúl empezó a apoyarse en su propia prudencia, en su experiencia militar, que tenía bastante. Decir, bueno, ¿cómo vamos a destruir, cómo vamos a matar al rey si esto representa la gloria del triunfo, que Israel venció sobre los amalecitas? Esto es algo que lo hacemos siempre. Y los animales, ¿cómo vamos a matarlos a todos cuando lo necesitamos, por ejemplo? Cuando podemos pagarle a los soldados lo que hicieron de esta manera. Y empezó a razonar los designios de Dios. Y es algo que también nos pasa muy frecuente a ti y a mí. Dios también en su palabra ha sido bastante claro con las cosas que espera que tú y yo como hijos de Dios hagamos. Y en todo momento empezamos a desobedecer a Dios cuando empezamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y Dios nos advierte de eso en su palabra. Nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, cuando empezamos a razonar, ¿y por qué yo voy a hacer esto de esta manera? O a veces nos sentimos satisfechos porque estamos obedeciendo parcialmente lo que Dios nos ha dicho. Vamos a seguir leyendo. Y dice, la palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se construyó un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Dios le dolió la desobediencia de Saúl. Fíjense que aquí él dice, me arrepiento de haber hecho a Saúl rey. Y no se está refiriendo a ese tipo de arrepentimiento que nos da a ti y a mí como hombres, que no conocemos el futuro, porque Dios lo conoce todo, Dios sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, no debí cortarme el cabello, no sabía que me iba a quedar tan mal. Es decir, es normal que nos arrepintamos porque no conocemos el futuro. Más bien, es el uso de el antropomorfismo, que son palabras que Dios utiliza, términos humanos, para Él comunicarnos cómo Él se está sintiendo ante una situación que le provoca nuestra obediencia o nuestra desobediencia en un momento determinado. Y aquí Él está utilizando una palabra que lo que quiere decir es una profunda decepción. Me decepciona mucho la desobediencia de Saúl. Me arrepiento mucho, me pesa mucho haber puesto a Saúl como rey. Porque Dios conoce todo lo que va a pasar. Dios sabía que Saúl iba a fallar, que iba a desobedecer. Pero mientras la Biblia nos enseña que mientras las cosas van pasando, el corazón de Dios no se queda sin emociones. Es decir, en toda la escritura nosotros podemos ver cómo Dios nos expresa en todo momento, cómo Él se siente ante nuestro pecado, ante nuestra obediencia. Y Dios se airó, y Dios amó, y Dios tuvo compasión. Y en este caso le está diciendo a Samuel, me pesó, me decepcionó mucho la desobediencia de Saúl. Y fíjense que en el 11 dice, tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Samuel tenía el corazón de Dios. A Dios le dolió la desobediencia de Saúl y a Samuel también. De hecho, Samuel duró mucho tiempo llorando por Saúl. Y es que estamos cerca del corazón de Dios cuando las cosas que a Dios le agradan, a nosotros nos complacen, las cosas que a Dios le duelen o a Dios le causa ira, a nosotros también. Y me gustaría aquí abrir un pequeño paréntesis y preguntarte, ¿cómo está hoy en día nuestra sociedad?
con los antivalores, todo lo que estamos viendo, las noticias, lo mal que estamos. ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros como creyentes estamos reaccionando en primera instancia ante estas cosas que están pasando? ¿Estamos nosotros siendo indiferentes o estamos nosotros reaccionando así como Samuel? Bien intencionados, intercediendo por ese que lo necesita. Y te lo pregunto porque mientras leía este versículo me quedé meditando y pensando mucho. Y es que en ese momento yo le estaba dando seguimiento a una noticia muy penosa, muy triste, de una madre que estaba buscando desesperadamente a su hija, ya tenía 2 meses buscándola. Y llegó, mientras leía esa noticia, llegó este pasaje, llegó este versículo en específico a mi mente y el Señor me mostraba, ¿sabes qué? Lo único que hará una diferencia, lo único que puede hacer una diferencia es cuando nosotros en oración intercedemos a Dios por otros. Y eso es lo que quiero recordarte en esta noche. Nosotros, como están las cosas hoy en día, lo correcto como cristianos es interceder. Y a veces escucho cristianos diciendo, es que por la maldad del mundo los corazones se van a enfriar. Querido amigo que me ves, no dejes que tu corazón se enfríe. Porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal de la tierra y con un corazón frío no lo vamos a hacer. Y vamos a seguir leyendo a ver qué pasó aquí. Dice, cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Fíjense que después de él saludar, lo primero que dice, he cumplido las instrucciones del Señor. Y es que el motivo de la desobediencia de Saúl fue su orgullo. El corazón de Saúl se llenó de orgullo y su orgullo en ese momento lo estaba haciendo jactarse de lo que había hecho. Él no se sentía apenado, él no se sentía nervioso, lo habré hecho bien, qué pensará el Señor, qué pensará Samuel. De hecho, él estaba tan complacido por lo que había hecho que en versículos anteriores leímos que se construyó un monumento. Y fíjense cómo Samuel le responde, dice, ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Trajeron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. El ganado, los animales que claramente Dios había dicho que tenían que destruir, se podían ver, oler y escuchar. Eso era la respuesta de Samuel. Le estaba diciendo, ok, tú dices que has cumplido, pero ¿qué es lo que me parece escuchar? Algo que era tan obvio para Samuel, era totalmente invisible para Saúl. Tanto que teniendo todos esos animales a su alrededor haciendo ruido, él decía, he cumplido la palabra de Dios. Y es que a veces nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra desobediencia, nuestra rebelión contra Dios nos hacen ciegos y sordos a nuestro propio pecado. Y muchas veces nosotros también tenemos puntos ciegos de pecado en nuestra vida. Cosas que estamos haciendo mal constantemente y a veces ni nos damos cuenta porque estamos tan sumergidos y tan convencidos de que lo estamos haciendo bien que no nos damos cuenta. Por eso es bueno venir en oración humillados cada día y pedirle al Señor, así como dice el Salmo 139, que dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Luego de eso, Samuel le interrumpe a Saúl y le dice, basta, yo te voy a comunicar en esta hora lo que el Señor me ha dicho que te diga. Entonces le dice, ¿no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gad, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y esta es la primera de una serie de excusas, pretextos y mentiras que vamos a encontrar en la respuesta de Saúl. La primera, culpó a la gente y no a sí mismo. Los soldados. Estos son los animales que los soldados trajeron.
Segundo, se incluyó en la obediencia. Dijo, bueno, hemos traído al rey algunos animales, pero todo lo demás lo hemos destruido. Tercero, justificó que lo hacían por su excelente calidad. Solo trajimos lo mejor de los animales. Cuarto, afirmó hacerlo por una razón espiritual. Los soldados trajeron a sus animales para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios. Quinto, habló mentira. Dijo, traje prisionero al rey Agag, pero a los demás amalecitas lo hemos destruido. Y luego vemos que en pasajes posteriores, el rey David tiene que lidiar con muchos amalecitas que quedaron vivos. Y esta fue una serie de excusas que podemos encontrar en la respuesta de Saúl. Y el punto número 2, hablando de excusas, dice, nada justificará nuestra desobediencia delante de Dios. Saúl demostró que estaba tratando desesperadamente de justificar su falta de desobediencia delante de Dios con juego de palabras, con medias verdades. Y aún en medio de justificarse, la verdad salió a relucir. Y era que él estaba mal con Dios, tenía una mala relación con Dios en ese momento. Fíjense cómo él habla de Dios, dice, para traer sacrificio al Señor tu Dios. No dice al Señor nuestro Dios, al Señor mi Dios. Y también Dios lo había confirmado cuando dijo en el versículo 11, hablando con Samuel, pues se ha apartado de mí, refiriéndose a Saúl. Nada justificará nuestra desobediencia. A veces nosotros también queremos justificar nuestras malas actitudes, nuestra desobediencia también. Es que yo soy así porque mis padres me criaron así, por los padres que yo tengo, yo soy así, violento, yo soy mal hablado. O es que yo soy de esta manera, o yo trato así a mi esposa o a mi esposo porque él es así conmigo, o a mi amigo o a mi jefe. Y en todo momento estamos tratando de justificar nuestras malas actitudes delante de Dios o delante de los hombres. Y vamos a ver la respuesta de Samuel ante todas estas excusas de Saúl. Le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. El punto número 3 es, el mejor sacrificio que podemos darle a Dios es nuestra obediencia. Tú puedes hacer muchas obras de caridad, tú puedes donar mucho dinero, tú puedes pasar mucho tiempo trabajando en el ministerio, pero si todo eso no va acompañado con una vida de obediencia, una vida sometida en obediencia, simplemente estos serán actos religiosos. Porque siempre será más fácil nosotros entregar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, que entregarnos a nosotros mismos. La obediencia es cuando entregamos nuestra voluntad a Dios por completo. Ya no es lo que creemos ni lo que pensamos, ya no es nuestra voluntad, es la de Dios. De hecho, la misma palabra dice que para seguirlo, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz para poder seguirlo. En el versículo 24, finalmente Saúl reconoce que ha pecado y dice, sí, he pecado. Es que los soldados me intimidaron y yo les hice caso. Cuando finalmente reconoce que ha fallado, cuando ya no pudo negarlo más, luego vuelve y pone una excusa, dice, es que los soldados me intimidaron. Saúl era un rey fuerte y celoso de su reinado. De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 14, estaba dispuesto a matar a su propio hijo por no obedecer algo que él había dicho y que siquiera su hijo había escuchado, y estaba dispuesto a matarlo. Así que él no se iba a dejar intimidar por nadie, mucho menos por los soldados. Así que esto es una excusa más. Fíjense en el 30, que él dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fíjense que cuando vuelve y admite que ha pecado, inmediatamente dice, sí, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y que vuelvas conmigo. Es decir,
Saúl seguía preocupado por su posición delante de la gente, delante de su pueblo, su posición como rey, y no por su posición delante de Dios. Samuel vuelve y le recuerda y le dice: tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey. El punto número 4 es la desobediencia, es decir, el pecado, siempre traerá malas consecuencias. Fíjense qué triste que un hombre que fue escogido por Dios, ungido por Dios para ser rey de su pueblo, tenga que terminar de esta manera su reinado por su desobediencia, por tomar lo que Dios ha dicho a la ligera, por no prestar atención a lo que Dios le dijo, por rebelarse contra Dios y hacer su propia voluntad. Y eso es algo que debe también a ti y a mí confrontarnos. No podemos tomar a la ligera la palabra de Dios y andar por ahí pretendiendo que somos hijos de Él, pero también desobedecemos y hacemos nuestra propia voluntad. Samuel, como estaba viendo que Saúl no estaba entendiendo la gravedad de la situación, seguía poniendo excusas, creía que había una salida o una solución para esta situación. Le dice en el 29, en verdad el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Y este es uno de los versículos que nos revela uno de los atributos de Dios, y es que es inmutable, que no cambia. Fíjense que dice, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre, no es como tú y como yo, para que se arrepienta. Y esto aquí está siendo muy intencional con Saúl. Primero, esto es una frase para referirse a Dios, la gloria de Israel, que solo se utiliza en este versículo en toda la Biblia. Y es que el orgullo de Saúl en ese momento podía hacerlo pensar que quien era la gloria de Israel en ese momento, por sus triunfos militares, por el prestigio, la fama, el dinero, por todo lo que tenía, por el poder, era él. Y Dios le estaba recordando a través de Samuel, le estaba diciendo, mira, quien es la gloria de Israel no cambia de parecer ni se arrepiente. También, aparte de trabajar con el orgullo de Saúl diciéndole esto, le está recordando, mira, tu problema, esta situación que Dios ha dicho, no tiene solución, no hay nada que tú puedas decir ni hacer para que Dios cambie de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo entonces termina esta historia? El rechazo de Saúl fue final, fue definitivo, pero no fue inmediato. Le tomaría al Señor algunos 25 años trabajar con el reemplazo de Saúl, que fue el rey David. Y sería fácil decir, bueno, entonces Saúl cosechó todo esto, fue quitado como rey por perdonarle la vida a Gad, a algunos animales. Sería fácil decir eso. Y vamos a comparar la vida de Saúl como un iceberg. Los icebergs son bloques de hielo y la parte de arriba no es tan grande. Pudiéramos decir que su falta no es tan grande, si queremos verlo de ese punto. Pero debajo del agua los icebergs son bien grandes, bien profundos. Y Dios estaba viendo esa parte del corazón de Saúl, sus grietas, su orgullo, su rebelión. Pero lo más importante, Saúl se alejó de Dios. Le dio la espalda a Dios y decidió ser rebelde, ser su voluntad. Si lo queremos comparar, por ejemplo, con el rey David, que también desobedeció, el rey David sintió la culpa y la vergüenza que nosotros debemos de sentir cuando le fallamos a Dios. Y se arrepintió de lo que había hecho, pero el rey Saúl no se arrepintió. Lo más irónico de todo es que quien terminó de quitarle la vida a Saúl en el campo de batalla fue un amalecita. Sí, ese que le había dicho que había destruido a todos y que solo había dejado al rey, un amalecita terminó de quitarle la vida. Saúl se le olvidó completamente quién era el Dios de Israel. Un Dios que había prometido en diferentes ocasiones que iba a destruir a los amalecitas. Y él no era nadie para decidir que no le iba a quitar la vida al rey. De hecho, el rey debió pagar primero por ser el líder de una nación violenta. A Saúl se le olvidó, quién era ese Dios
que es fiel a lo que dice que va a hacer. Un Dios que castiga la desobediencia y el pecado. Y hoy quiero concluir recordándote que ese sigue siendo nuestro Dios. El mismo Dios que es fiel a lo que ha dicho que hará. El mismo Dios que es fiel a su palabra. El mismo Dios que no cambia, que es inmutable. Y esta verdad en esta hora nos puede confrontar o nos puede confortar. Nos puede confrontar porque si tú eres creyente, estás viviendo en desobediencia, Dios te mostró hoy quizás algún punto ciego de pecado, quizás no tan ciego. Te puede confrontar porque te recuerda que es el mismo Dios que sigue castigando el pecado, que sigue recordándonos las consecuencias del pecado, que sigue diciéndonos, mira, yo no habito donde hay pecado, yo sigo aborreciendo el pecado. Es el mismo Dios. Te puede confortar porque si eres hijo de Dios, puedes descansar en todas sus promesas. Puedes descansar y estar seguro de quién es Dios. Lo que Él ha revelado en su palabra, puedes estar seguro de eso. Puedes estar seguro de que Dios te ama, de que Dios tiene un plan para tu vida, de que Dios tiene un plan de salvación para tu vida si tú no eres creyente. El hecho de que Dios nos cambie en esta hora nos puede confortar, porque sabemos que un día Dios no se va a despertar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí con la humanidad, ya no más, yo no voy a cumplir lo que yo he prometido. Más bien podemos descansar y confiar en nuestro Dios que no cambia. Amén. Me gustaría que me acompañaras a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas que nuestra mejor ofrenda ante ti es nuestra obediencia. Muchas veces, Señor, olvidamos por completo y tomamos a la ligera tu palabra, Señor, tratando de hacer nuestra voluntad, apoyándonos en nuestra propia prudencia. Señor, y tomamos tu palabra a la ligera muchas veces, todo lo que tú nos has dicho que debemos de hacer como hijos tuyos. En esta hora nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor, de corazón. Si estamos en nuestra vida desobedeciendo, Padre, si hay algún punto ciego de pecado, que tú lo reveles en esta hora. Que tú nos ayudes, Señor. Sin ti no pudiéramos hacerlo. Yo te pido que bendiga a cada vida aquí presente. Que tu Santo Espíritu siga hablando a nuestro corazón. Porque hoy es un buen día para arrepentirnos y volvernos a ti antes que sea demasiado tarde, como lo fue para el rey Saúl. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Una bendición poder compartir con ustedes. Espero de verdad que esta palabra haya sido de bendición como lo fue para mí. Y mientras lo preparaba, Dios habló a mi vida de una forma muy, muy especial. Dios te bendiga mucho. Bye.